Y dos, compartir compartir las diapositivas, ¿verdad? Y Sí, nadie me padre. dice. Sí, padre. Entonces, fíjense bien, veníamos diciendo, veníamos diciendo claramente que cómo íbamos a alcanzar la medida, el justo medio de la templanza, de la virtud de la templanza. Entonces, fíjense bien, la virtud de la templanza modera las pasiones, no las extirpa, no las aniquila, las modera. Decíamos el ejemplo claro, un tinaco con su flotador no permite que se desparrame. Un tinaco que no tiene flotador se desparrama completamente. Entonces estábamos viendo que en primer lugar, para poder determinar la medida, tendríamos que ver que la templanza también se refiere a las necesidades y a las conveniencias de la vida presente. ¿Cuáles eran esas necesidades y cuáles eran esas conveniencias? Las necesidades eran la de la alimentación, la de la bebida y la de la reproducción, según el estado de cada uno. Ahora, fíjense bien, la, la conservación de la vida y la conservación de la especie, a eso nos referíamos. Y también las conveniencias, es decir, la conservación de la vida social, porque la vida social es parte de nosotros, es una dimensión esencial de la persona. Por lo tanto, la templanza tenía que mediar entre esas necesidades y conveniencias de la vida presente, de la vida actual, tendría que mediar el alimento, la bebida, las necesidades ordinarias, la reproducción y también la convivencia humana. Fíjense qué interesante. La templanza media también la convivencia humana en ese sentido. Ahora, fíjense bien, dijimos, y en eso nos quedamos, que también el medio de la razón. Dijimos, ¿quién es la que dicta el justo medio? Es la razón. Sí conforme a unas necesidades, sí conforme a unas conveniencias, es decir, conforme a la forma en la que nos relacionamos, pero también, o más bien es la razón la que dicta el justo medio de las virtudes. Dice, el bien de las pasiones, dijimos que las pasiones no eran buenas ni malas, simplemente son potencialidades humanas, todos las tenemos. El bien de las pasiones y operaciones humanas, que son la materia de las virtudes morales, es que se alcance la proporción, que sea proporcionado, que no sea desproporcionado, ni exageradamente, ni tampoco en escasez, sino alcance la proporción de la razón, que es la medida y la regla de esas pasiones y operaciones. Lo que nosotros vivimos, experimentamos en el interior, queridos hermanos, nos tiene que llevar a comprender lo siguiente, alcanzar la proporción de la razón. La razón es la que dicta. Surge la hora de comer, ¿estamos de acuerdo? Viene la hora de comer, entonces el apetito concupiscible dice, tengo hambre, quiero comer y quiero comer de todo. Bueno, entonces le dice a la templanza, le dice, espérate, apetito concupiscible, voy a hablar con la razón. Habla con la razón y le dice a la razón, razón, mira, el apetito concupiscible tiene hambre, quiere comer, entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, dile que el justo medio es esto, así, es este porcentaje y eso. Se alimenta así, está en la virtud, en el justo medio. ¿Quién es el que dicta el justo medio? La razón. Es la medida y la regla de esas pasiones y operaciones. Ahora, fíjense bien, la virtud moral consiste en un medio entre la superabundancia y el defecto, entre el exceso y el defecto en su materia.
La virtud moral de la justicia, la virtud moral de la fortaleza, la virtud moral de la prudencia, la virtud moral de la templanza, median entre el exceso y el defecto. En el caso de la templanza, en sentido general, las pasiones del apetito concupiscible, o en resumen, del concupiscible, considerado respecto a la regla racional. Es decir, la razón va a determinar cuál es el justo medio de las pasiones que afectan, o más bien que están en el apetito concupiscible, que son una llamada para nosotros. Fíjense bien, estemos atentos. Cualquier clase de medio no corresponde, fíjense, cualquier clase de medio no corresponde a la virtud, sino el medio de la razón. ¿Quién es el que va a dictaminar el medio? Lo va a dictaminar la razón. Es decir, el medio de la virtud de la razón y no de la cosa, y por esto no es necesario que diste lo mismo de ambos extremos, sino exactamente lo que la razón establece. Yo quiero que ustedes, alguno de ustedes, me explique lo siguiente, esto que acabo de leer. El medio de la virtud es de la razón y no de la cosa. Y por esto no es necesario que diste lo mismo de ambos extremos, sino exactamente lo que la razón establece. Alguien que me explique esto que estamos diciendo. Sí, padre, estamos hablando de que la templanza lo que hace es ver lo que le conviene a la persona más que a la cosa. Es decir, si el alimento en sí es bueno, pero qué tanto me conviene a mí tomar el alimento en este momento de tal o cual forma. El alimento siempre va a ser bueno y siempre va a existir. No es que yo coma menos porque el alimento es malo, sino voy a comer lo debido a la razón. Y eso es lo que hace que sea virtud o que la templanza actúe en la medida en la que yo raciocinio, o más bien busco lo mejor para mí, aún en el alimento. Bueno, bien. ¿Alguien más? Padre, pues yo entiendo que la virtud de la templanza nos va a moderar en cuanto a lo que nosotros deseemos, o sea, en cuanto al deseo, como usted da el ejemplo, en la alimentación. Si yo tengo hambre, es un deseo ya natural, o sea, es la hora de la comida, tengo hambre y voy a devorar todo lo que se me presente. Pero la templanza me va a mediar a modo de solamente escoger lo que debo de comer. Bueno, en la porción, como ya lo dije, voy a escoger solo lo necesario para alimentarme. No sé. Muy bien, muy bien. Padre, ¿puedo opinar? Mándeme. Sí, Sí, claro. le entiendo que nos dice que cuando hablamos del justo medio, no es que exactamente a la mitad. Vamos, esto tiene que ser así a la mitad, sino que nos da esos parámetros, puede ser hacia arriba, hacia abajo, pero exactamente lo que dicta la razón. Exactamente. Eso es muy bien los tres. Me parece muy bien. Felicidades a los tres. Fíjense bien, queridos hermanos. Dice, el medio de la virtud es el de la razón, no de la cosa. Y por esto no es necesario que diste, es decir, que se separe lo mismo de ambos extremos, sino exactamente lo que dicta o lo que establece la razón. Se los voy a poner en un ejemplo muy claro. Bueno, espero que sea claro. Imagínense ustedes que les regalo yo un pastel, ¿sí? Y es un pastel muy grandote, está así grande, de esos, pues no sé de qué, imagínense ustedes el sabor que más les guste, es un pastel así grandote, redondo. El justo medio no es que te comas la mitad, ese no es el justo medio.
El justo medio lo dicta la razón y te dice, cómete una rebanadita si no te va a dar diabetes. No es de la cosa el justo medio, sino es de la razón, lo que dicta la razón. ¿Sí me estoy explicando, queridos hermanos? ¿Quedó claro con este ejemplo? Sí, padre. Sí, padre, ¿Seguro? gracias. Bueno, Sí, padre, sí, todo está bien. perfecto. Vamos a seguir. Entonces, así, en el caso de la templanza, cuyo bien consiste en refrenar la pasión del concupiscible, la pasión del apetito concupiscible, el medio de la razón en que consiste la virtud está más próximo a la deficiencia que al exceso, como ya vimos. Fíjense esto que es algo muy interesante, queridos hermanos, y que tenemos que estar atentos. La templanza, y yo creo que la experiencia humana nos dirá mucho sobre ello, la templanza media más hacia el defecto que hacia el exceso. Tanto en el alimento, en el tacto, en el goce, en los placeres, tiende más a moderar, más hacia el defecto que hacia el exceso. Es decir, no quiere decir que no sea virtud, pero lo acerca más. Supongamos que aquí hay una regla, aquí hay una medida, acá está el exceso, perdón, acá está el defecto y acá está el exceso. Entonces, tiende a mediar, la virtud tiende a mediar más cerca del defecto que del exceso. Es decir, muy raras veces o casi nunca, o no, yo no tengo algún ejemplo claro, en el cual la templanza medie y diga, casi pegándole al exceso, eso es lo que tienes que hacer. No lo creo. No sé si lo haya. Más bien se refiere, o más bien la virtud de la templanza media más cerca del defecto que del exceso. ¿Esto queda claro, queridos hermanos, sí o no? Sí, padre. Sí, padre. Bueno, Padre, ¿nos podría poner un ejemplo de ello? sí, se los pongo en un ejemplo. Imagínense ustedes que tienen, vamos a poner otra vez el ejemplo, vamos a ponerle ahora el ejemplo del alcohol. Tienen ustedes una botella, díganme de botellas de alcohol. Tequila Hornitos. Tienen un tequila Hornitos. Cada uno que diga me debe una botella, ¿eh? Un tequila, don Julio. Excelente, eso es lo que estaba esperando. Julio, ¿qué más? Ron antillano. Un whisky. Un ron antillano. ¿Un whisky cuál? Bucanas. Excelente. Un coñac. Un tequila 1800. Eso es todo, por favor. Ya que sean Chivas. Excelente, ya conste, cada uno que usted está diciendo lo estoy anotando para que de una vez, la próxima vez que nos veamos me llegan con mis botellotas. Entonces, imagínense ustedes que ya tengo yo mi Hornitos, mi 1800, mi Chivas, mi Buchanan's, mi todo, ¿no? Todas mis botellas, mi Antillano, si se les pega un Torres 15, un Torres 20, no me voy a enojar tampoco. O un etiqueta negra de Johnny Walker, tampoco me voy a enojar. Bueno, ya están todas esas. La templanza, y estoy con mis amigos, la templanza, en vez de acercarme al exceso y decir, bueno, tu punto medio es casi cuando te estés cayendo. No, la templanza te va a decir, hey, 2 o 3 copitas donde ya te relajaste y convives bien sabroso. ¿Sí me estoy explicando? La templanza, por eso dice, en el caso de la templanza, cuyo bien consiste en refrenar la pasión del apetito concupiscible, que es sobre la comida y la bebida, y sobre la reproducción, el medio de la razón va a estar más hacia el defecto que hacia hacia el exceso. Va a estar más hacia la deficiencia que hacia el exceso.
La templanza, en un caso de eso, de convivencia, donde están todas estas botellas, no te va a decir, hey, tómale ya hasta que casi vayas a vomitar. Ahí va a ser el justo medio. No, no te lo va a decir. Te va a decir, hey, tómate 2 o 3 copitas para que te sientas en ambiente, para que te relajes, para que disfrutes el sabor del alcohol o de la copita que te estás tomando y listo, párale de contar. ¿Sí me estoy explicando, queridos hermanos? Sí, padre. Sí, padre. Muy bien. Bueno, ahora fíjense bien. El orden de la razón, es decir, el orden que pone la razón, el justo medio, el medium, el modo, significa entonces que algo está ordenado según la verdad de lo real o también de las posibilidades y circunstancias del sujeto, es decir, del bien realmente posible. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe una arbitrariedad de la razón que nos dictamina a todos nos dictamina el bien y a todos nos dictamina ser templados. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí o Sí, no? padre. Sí, padre. Pero, según las circunstancias y posibilidades de cada sujeto, también la razón tiene que determinar, la propia razón es la que determina el orden que debe tener la templanza, en dónde está lo templado. Se los voy a poner en un ejemplo. Imagínense, hace rato estaba haciendo ejercicio con otro padre, no les voy a decir quién, el padre Juan Luis. Bueno, sí, ya les dije. Estaba haciendo ejercicio con el padre Juan Luis y él está más delgado que yo, ¿no? Entonces, a mí la razón me dice, lo templado es, ¿sabes qué? Nada más date 5 vueltas, porque si te das 6, chance y te da un paro cardíaco. Y a él le dice, lo templado son 10 vueltas, porque con eso ya apenas si agarras calorcito. ¿Sí me estoy explicando, queridos hermanos? A Sí, padre. todos nos pide ser templados y ordenados, nos pide tener límites en el apetito concupiscible, nos posibilita a realizar nuestras pasiones según un orden establecido por la razón. Y cuando decimos, repito una y otra vez, cuando decimos orden de la razón, más bien que sea una pregunta para ustedes. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos orden de la razón? Alguien que conteste de los que no ha contestado. Sí, más que nada, padre, sería todo poner en orden de lo que es alimentos, casa, no andar estresado porque podría llegar a un infarto. Entonces, todo es orden como Dios lo manda, padre. ¿Sí es correcto? Esa es la realidad. Esa es la realidad de cada persona. En cierto modo. Que la razón nos dicte lo que tengamos que hacer, padre. En cierto modo. Padre, sería de acuerdo, como dice ahí en su diapositiva, en las circunstancias, dependiendo, ¿no? En el momento en que uno se encuentre y precisamente, pues en nuestra vida, así como bien dice, tenemos desorden en muchas cosas, tanto en las emociones, en la comida, entonces debemos ir como analizándonos para poner orden en eso, o sea, en esa razón, como tantos ejemplos que nos ha mostrado. Y por ejemplo, ¿no? O hoy, ¿no? Yo estoy con mi hermana, es un ejemplo, se me viene a la mente. Estoy con mi hermana, que a veces no me saca de mis casillas. Entonces yo tengo que, si yo sé que a lo mejor ella, pues piensa muy diferente a lo mejor a mí por diferentes situaciones, como dice, o las circunstancias, pues yo tengo que mediarme y tener primero, pensar lo que voy a decir, primero lo que voy a decirle, ¿no? O sea, tener como ese orden y saber qué voy a decir. Eso sería a lo mejor una cuestión pasional, ¿no? Para no dejarme llevar por mis emociones, algo así, no sé, de bien.
En parte. Es que la cuestión es que, por ejemplo, yo les he repetido 1, y 2, y 10, y 20, y 35 veces y hasta cansarme lo que significa el orden de la razón o según la razón o de acuerdo a la razón. Sí, Sí, tiene que ver con todo lo que han dicho y han dicho muy bien, los felicito, pero hace falta algo. Padre, de poner los pies en la tierra según su realidad que esté viviendo en el momento. Más o menos. Es en el estado de ánimo, padre. Es en el estado de ánimo en que se encuentra la persona. En ese momento. En ese momento. No tiene que ver con los estados de ánimo. Padre, ¿No? se refiere a todo aquello que es lo bueno para nuestra santidad, para nuestra perfección, para el bien de nosotros. Bendito sea Dios, por fin. A eso se refiere. Cuando decimos el orden de la razón, el bien, cuando decimos en orden a la razón, o cuando decimos la ordenación de la razón, o cuando decimos cualquier cosa que tenga que ver con la razón, no nos referimos solo a la razón, nos referimos al bien auténtico de la persona, al perfeccionamiento de la persona, a la santidad, a la felicidad, a la plenitud, a la realización auténtica, a la verdad, a todo lo que es la persona. Cuando decimos en esta diapositiva que ustedes están viendo, el orden de la razón significa, es decir, el bien de la persona, la santificación de la persona, la plenitud de la persona, aquello que lo va a hacer bien, el auténtico bien de la persona. Entonces, significa entonces que algo está ordenado según la verdad de lo real y también de las posibilidades y circunstancias del sujeto. Es decir, que no es solo algo objetivo que nos viene de fuera o algo como lo llaman usualmente, algo heterónomo, algo que nos viene impuesto, sino que también tiene que ver con nuestras circunstancias reales, sentimientos, emociones, posibilidades. Por eso dice ahí el bien realmente posible, el bien realmente posible. Entonces, el orden de la razón también tiene que ver con el bien realmente posible, con las propias posibilidades. Es el ejemplo que les ponía. Yo no me puedo aventar 5 vueltas aquí al seminario o no me puedo aventar 10 vueltas y el padre Juan Luis sí, porque él es más delgado y yo no. Ese es el bien realmente posible para mí. Me pide hacer el bien, me pide hacer ejercicio, me pide templarme en mi alimento, me pide ser casto en mi ministerio sacerdotal, me pide ser célibe, por supuesto. A cada uno de nosotros nos pide la castidad, por ejemplo. Pongamos este ejemplo que tiene que ver también con la templanza, la castidad. Fíjense bien, varios de ustedes están casados, varios de ustedes están solteros y algunos de nosotros estamos consagrados. La castidad se nos pide a todos, a todos. Se les pide a los esposos, se les pide a los solteros y se les pide a los consagrados. Pero el ejercicio de la castidad es distinto. El ejercicio de la castidad para un servidor significa que yo no tengo relaciones sexuales y que yo no me caso y que yo me entrego al Señor. Lo mismo para las religiosas. El de un soltero significa mantenerse en su pureza y el de los casados significa amarse y entregarse y darse todo el cariño y el placer y el gozo que quieran y que deseen, siempre y cuando estén abiertos a la unidad y a la vida el uno y el otro. Eso significa la vivencia de la castidad. ¿Sí me estoy explicando, queridos hermanos, o no? Sí, padre. Del bien realmente posible. A eso nos estamos refiriendo, el bien realmente posible. Ahora, fíjense bien, el orden de la razón, que cuando decimos orden de la razón nos estamos refiriendo a la realidad, nos estamos refiriendo a la verdad y nos estamos refiriendo a todo lo que planifica, santifica, perfecciona, realiza al hombre, se determina según la razón. Se determina según la razón, la recta razón,
lo cual nos aleja de la heteronomía normativa y del relativismo moral. Aquí hay dos palabras que suenan complejas. ¿Alguien sabe lo que es heteronomía normativa? Sí, padre, es todo aquello, por ejemplo, las legislaciones que se hacen en nuestra sociedad, norman a toda la sociedad. Más o menos. Heteronomía normativa significa que hay normas que no son impuestas, que a lo mejor nosotros ni queremos, a lo mejor ni entendemos, pero son impuestas. O también nos aleja, porque nos aleja de eso, de la heteronomía normativa, y nos aleja del relativismo moral, de esta es mi verdad y esto es lo que yo quiero y esto es lo que a mí me gusta y esa es tu verdad y tú hazle como puedas y cada uno que le haga como mejor entienda. Nos aleja de estos dos extremos. Y entonces nos pone a la vez en la línea de la razón y del verdadero bien, que es la ley natural, que es la participación de la inteligencia o del hombre como inteligente en el orden que Dios ha establecido. El orden de la razón nos establece en el orden que Dios estableció. No nos desvía, no nos lleva para allá, nos pone en el orden de Dios que Dios ha establecido en el universo y para el hombre mismo, que en nuestro caso es la salvación, la felicidad, la plenitud. El orden de la razón. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso, ¿cuál es la regla y la medida de la templanza? ¿Quién le va a decir a la templanza dónde está el justo medio? La razón. La razón. La razón le va a decir, y es la recta razón, no cualquier razón, no una razón distorsionada, la recta razón, lo que significa el auténtico bien, la auténtica plenitud, la auténtica santificación, la auténtica salvación, la auténtica fraternidad. Eso significa. Muy bien, pasamos al tema 5, que es definición de este bloque temático número 3, que es definición de la templanza. ¿De acuerdo? Vamos ahora sí, fíjense bien. Con todo lo anteriormente visto, podemos adentrarnos en la definición de la virtud de la templanza como virtud moral cardinal que modera las pasiones del apetito concupiscible bajo el orden de la razón. Aquí estamos haciendo un resumen de mucho de lo que hemos visto a lo largo de nuestra temática, de nuestra materia. Definición de la virtud de la templanza como virtud moral cardinal que modera las pasiones del apetito concupiscible bajo el orden de la razón. ¿Queda claro? Sí, padre. Sí, padre. Esto casi de memoria, ¿eh, señores y señoritas, señores y señoras? Sí, está bien, padre. Bueno, ahora, pongamos un poco de contexto. El comportamiento moral, cuando nos comportamos moralmente, no es conformarse a reglas externas. Alguien que actúa moralmente no significa solo que esté cumpliendo ciertas normas, sino que es un dinamismo interno del sujeto para adecuarse a la recta razón. El comportamiento moral no tiene solo que ver con las normas, tiene que ver con la autorrealización de la persona. Pongamos un ejemplo. Imagínate que yo soy tu presidente de la República Mexicana. ¿Estamos de acuerdo? No soy el peje, pero soy presidente de la República Mexicana. Y yo les digo a todos los cristianos católicos, dejen de adorar a Cristo. ¿Me vas a obedecer, sí o no? Y es una norma y lo pongo en el diario federal, en el diario de la Federación, y lo pongo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo pongo en el Código Civil, en el Código Penal y en el Código de todos los códigos. Y digo, está prohibido darle culto a Cristo Jesús. ¿Me vas a obedecer, sí o no? No. No. Y la consecuencia para los que no obedezcan es la cárcel y la muerte. ¿Me vas a obedecer, sí o no?
No. No. ¿Seguros? No, padre. Bueno, pues lo que estamos diciendo, entonces lo que estamos diciendo es que el comportamiento moral no es conforme solo a unas reglas. Sí a las reglas buenas, sí a las reglas que nos llevan al bien, pero no solo eso, sino también al dinamismo interno que nos adecua a la recta razón. Y cuando decimos recta razón, nos estamos refiriendo al verdadero bien del hombre. Prefiero desobedecer una norma que me lleva al mal y dejarme guiar por la razón, por una recta razón que me lleva a perfeccionarme y a volverme santo, que es lo que les estoy diciendo. ¿Sí me estoy explicando, queridos hermanos, o no? Sí, padre. Sí, padre. Bueno, hoy, fíjense, se minusvalora, se da poco valor a la ética personal privada, teniéndola como arbitraria, a gusto de cada cual, cada quien que tenga su propia manera de ver las cosas y listo. Se desplaza el acento a una ética política, paz, justicia y libertad, y se justifican pecados contra la templanza, que cada quien, había una frase muy grosera, que no la voy a decir porque estoy grabando y va a aparecer en YouTube, pero esa frase decía que cada quien haga de su vida, no decía vida, un papalote, con que no se meta con los demás. Se justifican los pecados contra la templanza según el gusto de cada cual, simplemente que se respete la paz, la justicia y la libertad. ¿Sí me estoy explicando? Sí, padre. ¿Sí sabían a cuál refrán me refiero? Sí, padre. No vayan a decir que sean groseros y léperos y desvergonzados. Bueno, para No lo muchos, sabemos. para muchos, un comportamiento es conformarse a unas reglas, pero no solo es esto. La ética es un dinamismo interno del sujeto, es adecuarse a la recta razón, es buscar lo que nos hace más perfectos, es buscar lo que nos hace más santos. Entonces, dice, es adecuarse a la recta razón, a la verdad sobre el bien, a la plenitud de la persona, al perfeccionamiento, a la felicidad auténtica, a la santificación personal, no a las reglas externas. Cuando obedecemos un mandamiento de Dios, por ejemplo, aquí viene la pregunta, cuando obedecemos un mandamiento de Dios, ¿lo hago solo por obedecer el mandamiento, porque Dios lo dijo, o lo hago porque me hace más perfecto, porque le muestro más amor, porque amo más a los demás, porque me santifico más? ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la segunda? Porque me La hace más primera. perfecto. Exactamente. No solo porque es Dios y lo manda, sino porque me hace más perfecto. Fíjense bien, para muchos, no, eso ya lo dijimos. Santo Tomás dice que algo no está mal por no adecuarse a la ley, sino por ir contra la recta ratio, contra la recta razón. No es solo porque una ley lo mande, sino porque va en contra. Algo está mal no solo porque la ley lo manda, sino porque va en contra de la recta razón. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense bien, no se dice contra el hombre, por desordenar al hombre, por oponerse a un comportamiento acertado. Lo dice la Suma Teológica, la segunda, no me acuerdo qué artículo, no lo puse. Pero bueno, fíjense bien, lo que nos está diciendo Santo Tomás, y es un dicho de la moral, que a ver si ustedes se lo quieren aprender. Algo está prohibido, no, más bien, algo no está prohibido, no, más bien, si algo se prohíbe, no es porque lo diga la ley, sino porque está mal.
no es la ley la que prohíbe algo, sino es la maldad de eso algo lo que prohíbe y hace que la ley se implante. ¿Sí queda claro o no queda claro, queridos hermanos? ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Se los voy a poner en un ejemplo mejor, fíjense bien. Algo no está prohibido porque lo diga la ley, sino porque es malo. O más bien, algo está prohibido no porque lo diga la ley, sino porque es malo. Algo está prohibido no porque lo diga la ley, sino porque es malo. Imagínense ustedes que alguien llega y le da una bofetada al padre Pedro en su carita hermosa, así de guapo como soy. ¿Eso que hizo está mal o está bien? Mal. Mal. ¿Por qué? Mal. ¿Porque lo dice la ley o simplemente porque es malo? Sentido común, respeto. ¿Por qué es malo? Precisamente porque es malo, porque va contra el hombre, porque desordena al hombre, porque se opone contra un comportamiento acertado, contra un comportamiento racional, contra un comportamiento que perfecciona. ¿Queda claro? Sí. Bueno, Sí, padre. entonces, en el caso de la templanza como virtud moral, no es meramente dominarse, moderarse, sino que es una discreción ordenadora en orden a la armonía y perfección del interior del hombre. Y este es el sentido más positivo y más hermoso de la virtud de la templanza. No es solo que algo nos esté ahí conteniendo y nos esté limitando nuestras pasiones, no. Es una discreción, es un discernimiento que ordena, que nos da armonía, que nos da perfección. Eso es lo bello de la templanza, que ordena al hombre. Y una vez dándole orden en el interior, hermanos, el exterior también se comienza a ordenar. Cuando empezamos a ordenar nuestras pasiones, cuando empezamos a darle orden a nuestras pasiones del apetito concupiscible y del apetito irascible, entonces el exterior también empieza a ordenarse. Se los voy a poner en un ejemplo que me pasó alguna vez. ¿Quieren un ejemplo o ya no quieren ejemplos para entender? Sí, padre. No, sí, padre, por favor. Más Bueno. ejemplos, padre. Fíjense, una vez estaba yo en una parroquia, estaba yo de seminarista, e hicimos un nacimiento, pero quisimos hacer un mega nacimiento, así un nacimiento enorme, grandote, ¿no? Con imágenes grandotas y todo, con luces, todo muy bonito, se supone que queríamos hacer nuestro nacimiento, ¿no? En el tiempo de Navidad. Y queríamos también poner una fuente, entonces le pedimos al padre, le dijimos, ayúdenos y nosotros conseguimos otra parte, vamos a comprar una fuente para que haya un río, para que haya un riachuelo que pase y todo, y estén los borreguitos, y estén los guajolotes y las gallinas, y los pastores y los reyes, y San José, María Santísima, el ángel, la estrella, la chocita, todo según iba a quedar muy bonito, ¿no? Entonces, compramos la fuente, la pusimos, ya había quedado todo con luces, todo con luces muy bonito, hasta se movían algunas cositas, tenían movimiento, y la fuente se nos desparramó, y como estaba conectada a la cisterna, deshizo toda la cuevita, deshizo todo el nacimiento, y también inundó parte de la parroquia. Fíjense bien, no se trata solo de refrenar, eso es a lo que me refiero, y por eso les puse ese ejemplo, sino que es un discernimiento que da orden y da armonía y perfecciona. Si hubiera orden, si le hubiéramos puesto orden y lo hubiéramos nivelado a esa fuente, hubiera quedado un nacimiento muy hermoso, ¿sí o no?
Sí. Pero como se nos desordenó, como no le dimos regulación al agua, como no le dimos ahí, entonces se nos desparramó y nos deshizo todo el nacimiento. Entonces es ahí el sentido positivo y hermoso de la templanza, que no es para estar moliendo y para las pasiones y que no hagas aquí, que no hagas allá, sino que le des orden. Es como, por ejemplo, había una vez una señora de China, bueno, no era de China, pero pues para que no creo que la conozcan nunca, y decía, es que a mí me gustan mucho los tacos y demás, está bien, qué bueno que te gusten los tacos, pero ahí la templanza, ¿qué te dice? Si te gustan los tacos, disfruta el sabor de unos 5 taquitos, pero no te eches los 25 tacos que te comes cada vez que vas a los tacos. ¿Sí me estoy explicando? Sí, padre. Porque le das orden a tu vida, le das armonía, le das perfección, lo santificas. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Ese es el valor positivo también, o el valor positivo de la templanza. Ordenar por la templanza, dar orden por la templanza, no solo significa suprimir, sino armonizar, suprimir o incrementar incluso. Fíjense que teníamos una maestra que a nosotros nos daba filosofía y ella era vegetariana y ella tenía muchos como principios pues altruistas y de caridad y todo. Ella estudiaba filosofía y entonces un día le invitaron a hacer trabajo como de misión en África y ella siempre fue vegetariana y tuvo que toda su infancia tomar suplementos para pues suplir lo que no comía de carne, porque todos necesitamos comer de todo, menos murciélago, por el amor de Dios. Entonces, fíjense bien, ella siempre tomaba esos suplementos, era una mujer muy flaca, muy delgada, perdón, nos daba clases a nosotros en filosofía cuando éramos seminaristas y le invitaron a África, pero en África no existen esos suplementos, pues que aquí o se consiguen y si se consiguen son muy caros. Entonces, estando en África, ella comenzó a comer carne. Tuvo que comer carne. Entonces no es solo suprimir, sino también incrementar. ¿Ya lo vieron? Según la templanza y según la razón, porque era un bien para ella, era un bien porque estaba haciendo bien a las personas pobres de África y era un bien para su salud, para que pudiera seguir trabajando, la perfeccionaba. ¿Sí me estoy explicando, queridos hermanos, o no? Sí, padre. Podría, Entonces, dígame. podría un ejemplo en cuanto a la alimentación. De acuerdo a la anterior diapositiva, por ejemplo, en la alimentación, si un individuo se adapta a un plan de alimentación, lo lleva a cabo, interiormente va a sanar su organismo y va a ver los beneficios en cuanto al exterior, su aspecto va a ser mejor. No Claro, sé. Sí, claro. gracias, padre. Muy bien, es un muy buen ejemplo. Cuando armonizamos las pasiones, y a eso se refiere nuestra hermana, cuando armonizamos las pasiones de los apetitos, concupiscible e irascible, también en el exterior empieza a haber armonía. Muy bien, hermana, gracias. Por nada, padre. Ahora, fíjense bien. Demos algunas definiciones que nos ayuden a entender cada vez mejor. Fíjense bien, pongan mucha atención. Primera definición de virtud de la templanza. Virtud cardinal sobrenatural que modera la inclinación a los placeres sensibles, especialmente del tacto y del gusto, conteniéndola dentro de los límites de la razón iluminada por la fe.
casi de memoria, señores y señoritas, señoritos y señoritas, señores y señoras, casi de memoria lo quiero para su examen final. Segunda definición: virtud cardinal que inclina al apetito concupiscible a ordenar sus actos propios bajo el imperio de la voluntad, según el dictamen de la recta razón iluminada por la fe, virtud sobrenatural. Casi de memoria, señoritos y señoritas, o más bien, no casi, de memoria. Ejerciten la memoria por el amor de Dios. Diario repásenla, tienen de aquí al 20 y algo de junio para poder aprendérsela. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Esto ya lo tienen ustedes también, ya se los mandé en sus dispensas para que no se hagan que la Virgen les haga, ay padre, yo no lo tenía, sí, ya lo tenías. Inciso C, armonía que la voluntad quiere y consigue obrar de acuerdo con el dictamen de la razón. Esa es otra definición de virtud de la templanza. Entonces, podemos ver que la templanza de manera general, como orden y armonía en el interior del hombre, en el apetito concupiscible. La templanza tiene como objeto seguir este orden dentro de uno mismo, en el propio yo. Por tanto, está enfocada sobre el sujeto mismo. Ahora bien, este orden interno no es natural ni espontáneo. Pongan mucha atención. Este orden interno no es natural y espontáneo. Es que ya, hoy, ya estoy ordenado, ya tengo el apetito concupiscible dominado, el apetito irascible dominado por medio de la virtud de la fortaleza. No, sino que todo depende de cómo el hombre voluntariamente se ordene a sí mismo, dé orden a sí mismo. Si yo siempre como y me sobrepaso, nunca voy a tener esa armonía y ese orden interno. Si yo siempre estoy de lujurioso y buscando los placeres, nunca voy a tener orden interior y demás. Depende de cómo el hombre voluntariamente, es decir, en su libertad, ponga orden a sí mismo, en su interior, en sus pasiones. No quiere decir que sea malo comer, no quiere decir que sea malo el relacionarse, no quiere decir que sean malas las relaciones sexuales, cada uno según su modo y su estilo de vida. Ya vimos el ejemplo de la castidad, el casto soltero, el casto consagrado y el casto esposo y esposa. ¿Queda claro? Sí, padre. Padre, una pregunta. Dígame. ¿No puede suceder que diferentes personas justifiquen sus actos con razones desordenadas, pero que digan que son ordenadas? O sea, que haya grados de orden. Por supuesto que puede haber justificaciones de ese tipo, pero por eso estamos hablando de recta razón. Se lo voy a poner en un ejemplo. Puede haber alguien que se coma 1 kilo de bistec y diga, es que esto es lo que mi razón me dicta que es bueno para mí. Podrás tú decir misa y pensar que es recto para ti, que es algo bueno y que es lo que tú quieras. Pero en realidad tu razón te dice que comer tanta carne te va a hacer daño. ¿Sí me estoy explicando? Sí, padre. Sí, padre, gracias. Podremos justificarnos, pero a nuestra razón. Por eso hay un dicho muy, muy sabio. Podremos engañar a medio mundo, pero a Dios y a nosotros no nos engañamos. A nuestra razón no le engañamos. ¿Queda claro? Sí, padre. Sí, padre. Bueno, pasamos al tema 6. Adquisición de la templanza.
Adquisición de la templanza. Una vez entendida la naturaleza de la templanza, nos debemos preguntar cómo se adquiere o cuál es su causa en el hombre. Ya más o menos fuimos viendo cómo es que se adquiere. La primera cuestión que reflexionamos es si las virtudes morales, en nuestro caso el de la templanza, están ya en nuestra naturaleza. Fíjense bien. Entonces, ¿cómo adquirimos la virtud de la templanza? Bueno, primero, ya está en nuestra naturaleza, lo estamos diciendo, pero hay que ver de qué manera. Algunos consideran que no hay razones para decir que existen virtudes morales en el hombre, ya que si fuera así no habría mérito en el actuar moral, porque se actuaría bien por naturaleza, no por libertad. Si yo ya tengo infusa la virtud de la templanza o la virtud de la prudencia, no tendría ningún mérito ser prudente o justo o templado o fuerte, porque yo ya lo tendría de naturaleza. Algunos otros dicen que existen en el hombre las semillas de las virtudes y por tanto dichos nacimientos incipientes son el origen natural de las virtudes morales. ¿Por cuál optan ustedes, la primera o la segunda? La segunda, padre. Excelente. Fíjense, Santo Tomás resuelve la cuestión de la siguiente manera. Las ciencias y las virtudes se hallan en nosotros por naturaleza, pero fíjense, en cuanto a aptitud, pero que su perfección no se da en nosotros por naturaleza. Se encuentra en De Virtutibus, cuestión 1, artículo 8 de Santo Tomás de Aquino. Las ciencias y las virtudes se hallan en nosotros por naturaleza en cuanto a su aptitud, pero que su perfección no se da en nosotros por naturaleza. O dicho de otro modo, las ciencias y las virtudes no son dadas por la naturaleza en cuanto a su aptitud, son dadas, repito, las ciencias y las virtudes nos son dadas a nosotros por naturaleza en cuanto a su aptitud, no en cuanto a su realización. Por tanto, no se afirma que la virtud es por naturaleza porque alguna parte de ella lo sea y otra parte no, sino que toda ella, según algún modo de ser imperfecto, es por naturaleza, a saber, según la potencia y la aptitud. Somos aptos para esto, somos aptos para lo otro, pero necesitamos desarrollarlo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Alguno de ustedes patina, sí o no? Sí, padre. Bueno, fíjense bien. Todos podríamos, o la mayoría de nosotros, en nuestros tiempos mozos, a lo mejor ahorita ya no, pero en nuestros tiempos mozos podríamos patinar. Todos tenemos esa aptitud. Somos aptos para eso, porque tenemos dos piernas, porque tenemos coordinación, porque tenemos brazos, porque tenemos lo necesario. Pero lo que necesitamos es desarrollarlo. La aptitud es como esa semilla. Las virtudes morales son como una semilla que todos nosotros tenemos en el espíritu, pero que necesitamos desarrollarlas. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, padre. Sí, padre. Santo Tomás afirma que la virtud natural al hombre según cierta incoación. Es decir, ¿cuáles son los argumentos que da para decir que nosotros tenemos virtudes naturales según cierta incoación? Cierta incoación significa como cierto nacimiento o una cierta surgimiento o una cierta raíz. Según la naturaleza específica y atendiendo en primer lugar a la razón, las virtudes son aptitudinalmente naturales en cuanto que el hombre lleva naturalmente en ellas ciertos principios naturalmente conocidos, sin ninguna indagación, tanto de orden especulativo, como, es decir, de los primeros principios, como de orden práctico, de la sindéresis, los cuales son ciertas semillas de las virtudes intelectuales y morales. Segundo argumento, atendiendo a la voluntad en cuanto que en ella se da cierto apetito natural al bien que, según la razón,
pues se inclina naturalmente al último fin, que es voluntas ut natura. Tercer argumento, atendiendo al apetito sensible en cuanto que el irascible y el concupiscible son naturalmente obedientes a la razón, por lo cual son naturalmente receptivos de la virtud. Por tanto, y a esto nos estamos refiriendo, no se hagan bolas, a esto nos estamos refiriendo, tan solo nos es dada por naturaleza cierta incoación o principio o raíz o semilla de la virtud y no la consumación de la virtud, porque para la virtud perfecta se requiere la regulación de la razón y los actos concretos continuos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, padre. Bueno. Sí. Ok, sí, padre. Entonces, estamos hablando de que el ser humano por naturaleza es capaz de la virtud, mas no que haya nacido con la virtud. Hay una cierta raíz, una semilla de la virtud en él, pero tiene que desarrollarla. Muy bien. La segunda cuestión es, después de reflexionar si las virtudes están naturalmente en el hombre, ¿cómo lograr su crecimiento y perfeccionamiento? Santo Tomás trata este punto en las cuestiones disputate de virtutibus, la cuestión 1, artículo 9, y afirma que las virtudes son adquiridas por actos. Los actos son las que nos hacen los actos son los que nos hacen virtuosos. ¿Qué quiere decir esto? Que la virtud de la parte apetitiva, del apetito, de la voluntad, no es otra cosa que cierta disposición o forma grabada, impresa en el poder apetitivo de la razón. Entonces, ¿qué quiere decir? Es así como los hábitos de las virtudes morales y entre ellas la templanza son causados en las potencias apetitivas, el concupiscible en el caso de la templanza, en cuanto son movidas por la razón, pues todo lo que es movido por otro recibe la disposición del acto de la gente, es decir, la razón. La razón dispone a la templanza para que temple, modere, armonice el apetito concupiscible. Eso es lo que venimos diciendo. ¿Cómo lo hace? A través de actos guiados por la razón. ¿Y qué son actos guiados por la razón recta? Significa actos que nos llevan a la perfección, a la santidad, a la auténtica felicidad, a la auténtica libertad. Ahora bien, esta disposición sobreañadida es como una cierta forma, al modo de la naturaleza, que tiende a una sola cosa, y por esto se dice que la costumbre es una segunda naturaleza. Es decir, nos habituamos, por eso se llama hábitos operativos, las virtudes, nos habituamos al bien y nos habituamos a obrar el bien, y ese hábito nos impulsa a obrar el bien. No obstante, es evidente que el principio activo de la razón no puede dominar totalmente con un solo acto la potencia. Pongan mucha atención porque aquí viene lo interesante también. ¿Están poniendo atención? Sí, padre. Bueno. Sí, padre. Sí, padre. Es evidente que el principio activo, que es la razón, la que le da forma, no puede dominar totalmente con un solo acto la potencia apetitiva. Dado que, es decir, al apetito concupiscible en el caso de la templanza, dado que la potencia apetitiva está diversamente abierta a diversas tendencias. La potencia apetitiva quiere reproducción, la potencia apetitiva del concupiscible quiere alimentación, quiere bebida, quiere placeres del tacto, quiere placeres concupiscibles. Siempre está abierta a eso y es algo natural, pero no puede en un solo acto dominarlo todo. Por consiguiente, el hábito de la virtud no puede ser engendrado por un solo acto, sino por muchos. De ahí que sea preciso
Fíjense bien. De ahí que sea preciso que la repetición de actos virtuosos pueda adquirir el hábito de la virtud correspondiente. Entonces, ¿cómo hacemos crecer esa virtud que ya tenemos en semilla? A través de la repetición de actos virtuosos, consciente y libremente realizados. Vamos a ponerlo rapidísimamente en un ejemplo. Ya casi terminamos este bloque temático. ¿Ustedes alguna vez han visto en la televisión o han ido a la feria pues esas ferias de los pueblos y eso, en donde hay unos que se llaman los topos locos, que sale un topo por aquí, le tienes que dar un martillazo, y sale otro topo por allá y le tienes que dar otro martillazo, y luego otro martillazo, y otro martillazo, y otro martillazo? ¿Sí los han visto? Sí. Sí, padre. Bueno, pues imagínense que la virtud es ese martillo con ustedes. Y el apetito concupiscible es ese que se manifiesta con un topo que sale, otro topo que sale, que quiere relaciones sexuales, que quiere apetito, que quiere hambre, que quiere gula, que quiere vino, que quiere bebida, que quiere gusto, que quiere tacto, que quiere todo. Y sale por aquí, sale por allá. Con un solo martillazo no acabas el juego. Entonces, a base de martillazos te vuelves experto y ya no dejas que eso se salga de control. Le das martillazos, pim, agarras ese topo, pim, agarras ese topo, pam, 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 pam. Y a base de martillazos haces que se domine el apetito concupiscible. ¿Sí me estoy explicando, queridos hermanos, o no? Sí, padre. Entonces, es lo que estamos diciendo. Es evidente que el principio activo, que es la razón, no puede dominar a través de la virtud de la templanza totalmente con un solo acto, con un solo martillazo, la potencia apetitiva. Dado que la potencia apetitiva tiene un montón de topos que salen, está diversamente y abierta a diversas tendencias. Por lo consiguiente, el hábito de la virtud, para que no se te escape ningún topo, debe ser engendrado, no puede ser engendrado en un solo acto, sino en muchos. De ahí que sea preciso la repetición de actos virtuosos para adquirir el hábito de la virtud correspondiente, de la virtud de la templanza. Por lo tanto, en el caso de la templanza, que inclina a alcanzar de manera rápida, firme y deleitadamente el justo medio en la moderación de las pasiones sensibles. Por ejemplo, el primer acto genera alguna disposición, el primer martillazo genera alguna disposición. Por ejemplo, el segundo acto, que haya la materia dispuesta, la dispone aún más. Entonces ya se generó una disposición, ahora ya soy más rápido para dar el siguiente martillazo al topo, para no dejar que el concupiscible se me salga de las casillas. El último acto, es decir, la repetición de actos, que obra según la fuerza de todos los precedentes, consuma la generación de la virtud. Y entonces ya ningún topo se me va del juego que estoy realizando. Ninguna pasión se me desordena, aunque dejo realizar mis pasiones, es decir, las dejo expresarse, no las estoy suprimiendo, sino que las ordeno. ¿Estamos de acuerdo? Les estoy dando orden. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, padre. Sí, padre. Sí, padre. Es por ello que antes de poseer el hábito de la virtud, el hombre no realiza obras de virtud del mismo modo que lo hace el virtuoso, porque nos cuesta trabajo, porque tú ves a un chino, por ejemplo, yo he visto a un chino, ahorita me vino ese ejemplo, yo he visto un chino que en ese de los topos locos no se le va ni uno, pam, 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 pam. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado ahí? Horas, Muchas horas. y horas dándole ahí, pam, 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 pam. Y yo juego eso y se me van todos los topos, todos los topos se ríen de mí. Pero él ya tiene mucho tiempo, entonces cuando yo le doy el primero no es lo mismo que aquel que ya le dio, porque aquel ya tiene experiencia. Pero con los actos repetitivos de actos virtuosos me voy haciendo templado y voy dominando mi apetito concupiscible.
fíjense bien, con este tema de la adquisición de la templanza, damos por terminado este bloque temático y entramos al bloque en el que abordaremos el tema de las partes de la templanza. Con esto, queridos hermanos, damos por terminado nuestro tema de hoy, este bloque temático número 3, y damos por terminada nuestra clase. ¿Queda claro? Ahora les pregunto, ¿tienen alguna duda? No, padre, gracias. Bueno, si no hay dudas, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Hagan su tarea, la espero dentro de 8 días, por favor, y espero en el transcurso del día de hoy la descripción de la templanza, lo que acabamos de hacer el ejercicio al inicio de la clase. Los que no hayan llegado al inicio de la clase, pidan información, por favor, para que me lo hagan llegar. Dios les bendiga a todos y pasen un hermoso día. Gracias, Pablo, igualmente. Dios lo bendiga, padre. Gracias, hermanos, igualmente.